A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la presente sesión es Ricardo Enríquez, el cual es doctorado en psicología en la Universidad de Flores, Buenos Aires. Posee un magíster en psicología clínica y una mención en terapia sistémica. Posee un diplomado de hipnosis clínica y certificación de la Asociación Panamericana Caribeña de Hipnosis Terapéutica. Posee un diplomado en diseño universal de aprendizaje desde el aula inclusiva y posee un diplomado en detección y tratamiento en abuso infantil sexual. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Ricardo para que inicie la exposición del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Aclarar que soy actual doctorando. Ya me falta un módulo para doctorarme, ¿ya? Eso. Buenas noches a todos. Estaba leyendo ahí que tenemos gente, obviamente, en su mayoría de México, de Chile y de Argentina. Bueno, yo soy chileno, por ende, de repente van a salir algunas jergas vocabularias, algunos modismos típicos de Chile, que ahí en el chat obviamente me pueden preguntar. Yo, como ahí decía, en este caso Cristóbal, vengo de un modelo más sistémico, de una epistemología un poquito más constructivista, por ende me gusta la interacción con los alumnos que imparto las clases, entonces ahí le pedía permiso yo a Cristóbal si podíamos mantener algunos micrófonos abiertos, que entiendo que por protocolo de ADIPA allá en México no se puede, pero me parece que él está haciendo el intento de poder hacerlo. Ya, así que igual les voy a estar preguntando algunas cositas, así que Cristóbal, gracias por la presentación. Y vamos a dar inicio a nuestra masterclass de hoy y espero que sea algo bien productivo para todos y que podamos en este caso construir el conocimiento en conjunto. Denme un segundo para compartir la pantalla. Voy a habilitar la opción de los micrófonos porque igual somos pocas personas, pero Aquí lo soy la, Cristóbal. uni- la única condición es que el respeto, como que no interrumpan a las demás personas. Perfecto, súper. Gracias, Cristóbal. Ahí lo activé. Genial. Bueno, entonces ahora somos todos autónomos respecto a nuestros micrófonos. ¿Ya? Bien. La masterclass de hoy día tiene que ver con la visualización de madres, padres y adultos significativos dentro de la intervención psicoterapéutica en nuestro quehacer, ¿no? Creo que somos todos psicólogos. ¿Hay algún trabajador social o alguien de otra área que levante la mano? Interpreto que somos todos psicólogos, ¿no? ¿Sí? Hoy son 3 pantallas, así que estoy viendo si hay alguien levantando la mano. Ya, perfecto, todos psicólogos. Entonces todos hablamos un lenguaje bien común. Diana, ¿qué profesión tienes tú, Diana? No, yo tengo consultoría familiar, no soy psicóloga. Terapeuta familiar. Maravilloso. Nos vas a ayudar harto, Diana, entonces. Creo que más ustedes a mí. Vamos, que se puede. Genial. Muy bien. Ya me presentó, en este caso, Cristóbal. Así que vamos a una pregunta central, ¿no? Que tiene que ver con esto de visualizar a las madres y los padres. Pero creo que es súper importante visualizarnos a nosotros mismos también, ¿o no? Porque más que seguro, más de alguno o alguna, somos madres o somos padres, o bien cuidadores, ¿sí? ¿Quién de acá es mamá? Meli mueve ahí la cabeza. ¿Ah? Sí, mamá, perfecto. Pablo Emilio Navarro, no, joven, perfecto, muy bien. Tengo a la psicóloga Giselle. Giselle, ¿puedes abrir el micrófono? Mamá. Sí, soy mamá de un niño de 4 años. 4 añitos, maravilloso. ¿Y cómo anda esta etapa del ciclo vital y el ciclo vital familiar ahí? Pues bien, lo que sí es que tiene como muy marcado ahorita la parte como de el egocentrismo. Entonces, la parte de la regulación de emociones es lo que estoy trabajando con él. Pero pues en dinámica familiar pues estamos bien. Ahorita pues solo somos él y yo. Y
pues ahora sí que haciendo todo lo posible para que en cuanto a sus emociones, pues pueda regularlas de mejor forma, porque sí le cuesta un poco de trabajo. Le cuesta un poquito. Oye, y este de ser él y yo, esta familia que están formando, tú me dices que le cuesta un poquito a él. Y, y, y a ti, ¿qué crees tú? Pues algo que de lo que me percaté es que en algún momento, y ahora como haciendo como esta observación, en algún momento a mí también me costaba mucho regularme. Interesante. Entonces, ahora que lo veo a él, ahorita chiquito, digo, claro, pues es que esto a mí me pasaba, Mm, ¿no? O sea, me costaba trabajo regularme, algo me molestaba, o cuando era un enojo muy fuerte, pues sí era como explotar, ¿no? O sea, era como acumular cosas y ya en determinado momento explotaba. Entiendo. Y Y ahorita en este rol de mamá, Giselle, discúlpame, y en este rol también de estar sola con él y ser una familia, tú y él, como dijiste, eh, ¿te ha costado? sí, Sí, o sea, en el sentido de que pues soy mamá, claro. pero también me he apoyado mucho pues, de la terapia, o sea, llevo también proceso terapéutico Dios. y pues de mis redes de apoyo, de mi familia, de mis amigos y también, pues, hacer un trabajo conmigo misma, ¿no? Porque, pues sí, es muy cierto que si yo quiero, o sea, si yo quiero que mi niño esté bien, pues yo también tengo que estar tranquila, tengo que trabajar en mí, entonces, más que nada lo he llevado así. Ahorita la verdad es que, sobre todo en la escuela, en el kinder es donde se ha como reportado como mayor, como esta parte de la regulación, ya le ha ido mejor. Él también ya está como asistiendo a terapia Mm, para trabajar como la parte de la regulación emocional. Y pues también yo hago lo propio, ¿no? Tanto como mamá como individuo. Ujú. Sí, Gracias, eso es Giselle. difícil. Muchas gracias por contarnos y abrirnos un poquito también tu intimidad, ¿no? Eh, Sí, lo valoro mucho, colega. Muchas gracias. Acá Giselle nos dice algo bien interesante, ¿no? Eh, todos tenemos nuestras propias realidades, ¿no? Como se diría desde el mismo constructivismo, esta subjetividad del ser humano. Nosotros somos psicólogos, psicólogas, y tenemos acá a una terapeuta familiar, la Diana, y aún así nos cuesta, po. ¿Mm? Nos cuesta, no es fácil. Y sabemos más o menos el mapa, como Giselle lo decía, ir a terapia, apoyarse uno, pero imagínense a estas madres y estos padres que no tienen ese mapeo que tenemos nosotros. Esas madres, esos padres son los que llegan a nuestra consulta, a nuestro programa, a nuestra institución. Y ahí es donde está el desafío. Ari, voy a abrir el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Se le fue el audio a Ari, parece. Buenas noches, ¿sí me escucho? Sí, súper bien. Pues yo también soy mamá de 3 pequeños, bueno, no tan pequeños. El más grande tiene 12 años, la mediana 11 y el más pequeño 10. Bien, Ari. ¿Y cómo andaba este rol de ser mamá? Pues cansada, Cansada, ¿cierto?
No voy a negar, sí, a veces me canso, a veces pienso que he pensado en agarrar mis cosas y echarme a correr, irme corriendo, porque sí, a veces sí es difícil el hecho de tener un adolescente y una niña que también está entrando a la pubertad y que muchas veces es pues uno tiene que enseñarles, ¿no? A regular sus emociones, a pues hablar, ¿no? A decir lo que sienten. Cansada, Ari, entonces. ¿De profesión tú eres, Ari? Se nos fue Ari de nuevo. Bueno, Ari dice algo bien, bien especial y nuevamente agradezco la honestidad. Estoy cansada. ¿Ah? Tengo 3 hijos. Bueno, nuevamente lo mismo. ¿Ah? Agradeciendo a Ari y a Giselle también. Y ahí a Sandra Melissa que movía la cabeza también con ese feedback de lenguaje no verbal. No es fácil ser mamá o ser papá o cuidador, cuidadora. Y bueno, de eso trata esta masterclass, que nos va a ayudar a nosotros como profesionales a visualizar a estos padres, madres o cuidadores cuando hablamos de un diagnóstico psicopatológico. Yo podría estar toda la noche aquí, aún así, como es algo restringido, tiene 1 hora, voy a poder explayarme lo más que pueda. ¿Ah? Así que vamos a dar inicio. ¿Qué cosas vamos a ver en este espacio? Vamos a ver 5 claves para intervenir con estos tipos de padres y madres, en este caso, cuando existe un diagnóstico psicopatológico. El primer punto clave es comprender, obviamente, el diagnóstico psicopatológico. También conocer que existe también un diagnóstico sistémico. No puedo dejar la sistémica de lado. Tanto en el adolescente como en los niños y niñas, y también en sus familias. Entonces, después de esta masterclass, ustedes van a tener súper claro que existe un diagnóstico psicopatológico, que es el que nos enseñan en pregrado mayormente, y también existe un modelo de diagnóstico más sistémico, más familiar también, donde se involucra tanto el subsistema o los suprasistemas. Dentro del paradigma sistémico aparece lo que nosotros denominamos el paciente índice. Vamos a comprender cuál es el rol del paciente índice y de qué se trata. Otro punto clave para intervenir con madre y padres cuando hablamos de un diagnóstico psicopatológico o sistémico de cierta forma es el conocer, el validar y el apoyar emocionalmente a estas madres y padres y adultos significativos. Ahí es fundamental nuestra empatía y también que ellos sean parte de nuestro sistema consultante. Ahí, como decía la Ari, de repente me dan ganas de tomar mis cosas. Y es verdad. Y es muy valiente decirlo. La Giselle también nos decía que está tratando de esforzarse con sus redes, con terapia, para sacar esta familia adelante y a su hijo. Otro punto clave que vamos a estudiar hoy día, y que es clave en todo espacio terapéutico, la adecuada alianza terapéutica, o el vínculo, o el rapport, depende del modelo o el paradigma de donde nos estemos parando. Y por último, conocer que tenemos que trabajar junto con el apoyar, el reconocer, el validar emocionalmente a esa familia, a esas madres, esos padres, cuidadores, cuando hay un diagnóstico psicopatológico, déficit atencional, TEA, trastorno posicionista desafiante, etcétera, 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 que también tenemos que apoyar en habilidades parentales o estrategias parentales. Si a nosotros ya nos cuesta, siendo psicólogos o psicólogas o terapeutas familiares,
imagínense a nuestros consultantes cuando están frente a nosotros. ¿Les hace sentido, Carolina Navarrete? Sí, claro, mucho. Yo soy psicóloga y estoy en el sector educativo y de verdad que es muy difícil crear esta empatía de repente con los papás cuando hay alguna situación, porque lo miran no como la ayuda oportuna que puede abrir cambios y oportunidades, sino al contrario, lo toman como un estigma, como una etiqueta para el niño, se limitan a accionar. Es un trabajo arduo de sensibilizar a los padres y el trabajo evidentemente que se haga de manera triangulada, ¿no? En el caso mío, lo que es escuela, familia y especialista. Entonces, la verdad que sí, es una situación muy complicada. Y bueno, la existencia de un diagnóstico, sabemos que los papás pasan por un duelo, ¿no? Ese duelo del hijo que estaban pues esperando al que idealizaban y dejan de mirar al que es, y pues es una situación muy tremenda. Mira, qué buen aporte nos da ahí Carolina, harta información. Y claro, buscar esa sensibilidad en los padres y madres, pero ojo, también agregaría yo la sensibilidad de nosotros, ¿no? Como diría la cibernética de segundo orden. Somos parte del sistema consultante. También tenemos que lograr esa sensibilidad. Y de repente si lo llevamos al suprasistema o al sistema donde estamos insertos laboralmente, que nuestra institución también logre esa sensibilidad con sus políticas y protocolos. Tenemos harta pega, harto trabajo, harto desafío, harto laburo con este tema de sensibilizar que nos trajo Carolina y Navarrete. Me encantaría profundizar, pero vamos a continuar. Gracias, Caro, te pasaste. Continuamos. Entonces, estos 5 puntos claves son los que vamos a trabajar. Obviamente existen muchos más. Ahí Carolina nos manifestaba otro punto. Vamos a profundizar en estos. Para ello, tenemos que comprender que tanto madres, padres y adultos significativos son parte fundamental en el proceso de intervención con adolescentes y también con niños y niñas. Especialmente cuando hablamos de trastornos psicopatológicos en el diagnóstico. ¿Ya? Nuestro enfoque tiene que tener un cuidado especial. Tenemos que acompañar, tenemos que intervenir también. Porque al integrar a estas madres, padres o cuidadores, son de gran utilidad para el cambio terapéutico que buscamos con nuestro sistema consultante. Sea con niños, sea con niñas o sea con jóvenes. Pero ahí, y bueno, se dio la casualidad que cuando partimos esta introducción, esta masterclass, hablaron mamás antes que psicólogas. Y bueno, acá sale el ejemplo de la mamá, o sea, la mamá en sus distintos roles, ¿o no? Cuidadora, profesora, muchas veces enseñándole las cosas de la escuela, también visualizando nuestras propias áreas. Aparece también ahí como paciente o consultante, que en el caso de Giselle ya también está con psicoterapia. De repente nos vemos simpática, de repente no tan simpática, de repente inteligente, guapa, etcétera, de repente nos culpamos. Pasan un sinfín de cosas, ¿o no? Bueno, ahí es importante vernos en estos distintos roles y también ver al otro, ¿no? Sandra Melissa, dígame. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy de Argentina, yo soy psicóloga social y soy terapeuta, acompañante terapéutico de ahora actualmente de un niño que tiene un diagnóstico de psicosis infantil, tiene 12 años actualmente. Y la verdad, en esto que me parece súper importante y agradezco que me haya podido dejar participar de esta masterclass que para mí es importantísima como herramienta. Y yo les quería comentar un poquito, digamos, como muy resumido, mi trabajo, que es con niños básicamente, pero estos papás que son, bueno, están desbordados en muchos aspectos porque, bueno, luchan contra un sistema muy burocrático acá en Argentina, la salud mental, la verdad que no es algo que se le hace hincapié hoy en día,
y es fundamental, nosotros lo sabemos, los psicólogos lo sabemos, y la verdad que es algo que no se tiene tan en cuenta. Y este niño tiene una patología súper compleja, se desencadena la psicosis digamos, en base a un abuso sexual que sufre con un familiar, y bueno, todo lo que conlleva esto del familiar, y bueno, y esto que se desencadena este niño. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, la parte terapéutica, porque puedo trabajar con el niño el día a día, en las tardes, por ahí estos papás que hacen aumentar los síntomas, porque estos papás son papás desbordados, son papás que no pueden trabajar con el niño porque se enojan con la sintomatología del niño, están cansados porque el niño se despierta en las noches y los quiere ahorcar a los dos. Entonces es súper complicado, y la verdad que no se tiene en cuenta, y a veces hasta juzgan el accionar de los papás, ¿sí? Y la verdad que a veces ellos hacen lo que pueden y se entiende, pero ¿qué pasa? Complejizan la patología del niño. Bueno, eso quería aportar, licenciado. Maravilloso lo que nos trae Sandra, porque efectivamente, bueno, eso es muy sistémico, ¿no? Que ahí ya el MRI lo hablaba, o los modelos de sistémica breve nos dicen de que los intentos de solución fallida, ¿ah?, en su bucle, en su circuito, incrementan muchas veces los síntomas. Gracias. Seguimos. Pablo ahí mueve la cabeza. Muy bien. Agradezco que Pablo tenga la cámara prendida. Gracias, Sandra, por eso. Entonces, Sandra decía algo bien interesante. Tenemos que ayudar a estos padres, madres, cuidadores a comprender el diagnóstico. También tenemos que visualizarnos dentro del sistema y también ver el diagnóstico sistémico que hay detrás, tanto para niño, niña y adolescente y su familia. Esto es crucial. Los padres tienen que comprender esta naturaleza psicopatológica de los niños, para que ellos también sean parte y se transformen en ese apoyo adecuado para disminuir la carga emocional, ojo, tanto de ellos, del niño, e incluso de nosotros. Ahí, en este caso, la Sandra Melissa nos decía, ¿qué más puedo hacer yo? Es lo que puedo hacer durante la tarde o en las tardes que trabajo con ellos. Entonces tenemos que transformarnos en un equipo. Y eso se hace ayudándolos a comprender de la mejor manera posible este diagnóstico psicopatológico, nosotros descubrir también los diagnósticos sistémicos, cómo influye el factor familiar, cómo influyen también los suprasistemas, sea colegio, sea aspectos laborales de esas personas, etc. Y a la vez también el mismo proceso terapéutico, que comprendan lo que es ir a psicoterapia. Como decía ahí también la colega Carolina, de repente hay que sensibilizarlos porque no logran comprender qué es ir a terapia. Lamentablemente todavía en Latinoamérica en general hay mucho prejuicio frente a la salud mental. Sinónimo de locura, de debilidad, etc. Y ahí está nuestro desafío. Yo quiero que vean el vaso medio lleno, no medio vacío, porque si lo vemos medio vacío vamos a estar quejándonos todo el rato y no podemos estar quejándonos nosotros. Tenemos que ver el vaso medio lleno. Y hoy día con esta digitalidad, imagínense, yo estoy en Chile y ustedes están allá y estamos aprendiendo, estamos construyendo. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Maravilloso. Veamos este vaso medio vacío, o sea, medio lleno. Entonces, esta comprensión del diagnóstico es fundamental. Y bueno, acá las distintas ramas o corrientes hablarán o trabajarán más con algunos manuales y otros con otros manuales o otros protocolos o otras líneas. Pero aún así no podemos negar que existen estos dos manuales que son fundamentales. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico psicopatológico? Ya Cunningham, como lo citó Duero en el 2012, refiere que el diagnóstico operacional y la elaboración de manuales diagnósticos favorecen la fiabilidad y un lenguaje común entre profesionales
al momento de diagnosticar. Yo siempre digo, yo soy sistémico, muchos sistémicos, algunos sistémicos radicales no ven esto, pero sí nos sirve para un lenguaje común, nos sirve para una metáfora, para comprender que esto es un mapeo que hablamos. Si yo le digo a Pablo déficit atencional con hiperactividad, Pablo se va a hacer una imagen, un mapa ya en su cabeza, que lo tenemos instaurado comúnmente y por ende podemos ya tener un avance significativo dentro de. No veamos el diagnóstico como algo excluyente o algo que genera etiqueta. Porque al final la etiqueta la estamos generando también nosotros. Veámoslo como algo que se nutre. Ojo, pueden estar de acuerdo conmigo o no. Rescaten lo que puedan rescatar y construyan lo que puedan construir. Hay otros colegas académicos, científicos que quizás van a estar en oposición o bien muy a favor. Pero ahí está la construcción de realidad que ustedes van a tener con sus propios consultantes. Cuando yo enseño, me gusta que mis alumnos o la gente con la cual yo trabajo veamos esto como un mapa. Y que nos ayuda a hablar un lenguaje en común. Estamos a miles de kilómetros en México y yo hablo de TEA y todos sabemos de qué estamos hablando. Eso nos permite también, aparte de los criterios diagnósticos, para aquellos que son más clásicos en los diagnósticos. Bettina y Contini, 2011, manifiestan que es importante el diagnóstico temprano para realizar una intervención oportuna y precisa. Ahí ya se da algo importante también, o sea, ya tenemos el lenguaje en común, ya sabemos una fiabilidad, tenemos un pronóstico, tenemos una realidad, y ya se ha ido interviniendo a través de distintos métodos científicos, académicos, psicoterapéuticos, etc. Pero a la vez también en este caso Bettina y Contini vienen y nos dicen, oye, esto también nos ayuda a lograr una intervención temprana, a prevenir. Pucha que nos cuesta prevenir a los latinos. Entonces, es importante visualizar esto. No casarnos, no amarrarnos. Porque es sistémico. Todo se interrelaciona con todo. Pero tomémoslo en cuenta. Más si hay niños, niñas y adolescentes diagnosticados con alguna psicopatología, que es el punto que nos une hoy. Y bueno, dentro de estos manuales está el DSM-5 actualmente y el CIE-11. Pero aquí viene algo bien interesante. Muchas veces, dado la hora, no voy a poder dar un feedback o hacer una retroalimentación de esto, pero muchas veces tampoco tenemos la claridad de qué es una psicopatología, en qué se diferencia con la psiquiatría y dónde entramos nosotros los psicólogos. Carolina, ¿me podrías dar brevemente, si se puede solamente, muy breve, la diferenciación entre las tres líneas? O la interconexión que se dan entre las tres líneas. Sí, a ver si no se me fue la idea. Bueno, la intervención del psiquiatra, como viene en su orientación médica, se va a ir a esa parte, ¿no? A trabajar el sistema nervioso, a dar medicamento en cuanto a eso, en cuanto a esa parte, ¿no? Entonces, nosotros entramos en esta parte conductual, sea la línea que trabajemos, pero es más en esta reconstrucción, reencuentro, la dinámica, los diferentes contextos, dar como ciertas herramientas, estrategias, el trabajo con todo, ¿no? Más dinámico. Y la otra, ¿cuál era? Terapéutico. Lo terapéutico, lo psicoterapéutico, perfecto. Bien. Gracias, Carolina. Vamos a sumar cosas a lo que nos menciona Carolina, ¿ya? Y quiero que se vayan con algo súper claro, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando. Yo sé que están las manos levantadas y algunas, pero tenemos que terminar en una hora y hay harta información y me gusta recibir feedback. Siempre me retan, pero vamos que se puede. Entonces vamos a nutrir la idea de Carolina y vamos a conocer qué es la psicopatología. Porque es súper paradójico que estamos hablando de niños diagnosticados psicopatológicamente y tenemos que comprender qué es la psicopatología. Cuando estábamos en pregrado y nos pasaban psicopatología, como que lo único que queríamos era pasar el módulo, el ramo, no sé cómo le dirán en México, o la cursada, como dicen en Argentina, que en el fondo como que no estamos muy atentos a comprender y aprender esto.
Entonces, etiológicamente, la psicopatología es el estudio de las dolencias del alma. Puede definirse como una ciencia que toma su objeto de la psiquiatría y su espíritu de la psicología. Me encanta lo que dice Vallejo. Toma el objeto de la psiquiatría, ¿ah?, como algo que decía aquí Carolina, y el espíritu, la parte más psicoterapéutica, la parte A, la psicología. En relación a lo anterior, Coto, Gómez y Belloch en el año 2018 mencionan que el objeto de estudio de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente. Aquí vendría un psicoanalista, ¿no? ¿Qué pasa con el inconsciente? Y ahí vendría el otro y le diría, oye, el psicoanálisis no está medido como ciencia. Y ahí empiezan los debates, ¿no?, entre las corrientes. Pero vamos tomando y vamos integrando todo. De modo similar, me gusta a mí mucho esta autora española, Berta Moreno Kushner, junto a Margarita Ortiz, manifiestan que la psicopatología es la ciencia que estudia la etiología y las características de los trastornos psicológicos. Es la que estudia. Además, es una ciencia multidisciplinar. No es una ciencia única. Que se nutre en su retroalimentación constante con otras disciplinas científicas. Ya lo nombraba ahí la colega, ¿o no? El tema neurobiológico. La genética, hoy día con la epigenética, los que estudian neurociencias. La filosofía, la sociología, la antropología, y entramos nosotros con la psicología. Se nutre de nosotros y de estas ramas multidisciplinares. Por ende, la psicopatología no solo depende de la psicoterapia. Interesante. Especialmente en el caso que nos plantaba, nos presentaba Sandra Meli ahí con sus temas ahí de esta psicosis infantil. Ahora vamos a ver qué es la psiquiatría, ¿o no? Porque una cosa es la psicopatología y otra cosa es la psiquiatría. La psiquiatría es la práctica médica, así de sencillo. Psicopatología estudia. La psiquiatría lo pone en práctica en el ámbito médico. Por ende, la psicopatología se encarga de estudiar, de describir o ver la evolución y la etiología de estos trastornos que vemos en estos manuales. Mientras que la psiquiatría trata de integrar todos esos conocimientos y llevarlo a la práctica, compartiendo esta misión con la psicología clínica. De igual forma, Vallejo dice que la psiquiatría como rama de la medicina se encarga del estudio, la prevención, el tratamiento de trastornos y patologías psíquicas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros, po? Según Berta Moreno, esta española, la psicología clínica se interesa por el diagnóstico, el tratamiento y prevención de los trastornos mentales del comportamiento y del comportamiento. El psicólogo clínico tiene como deber obtener conocimientos en distintos marcos referenciales de la psicología, pero además debe ser capaz de aplicarlos. O sea, tenemos ese desafío, ¿no? Para ello debe dominar distintos tipos de métodos, sean de evaluación, de análisis y observación, y yo le agregaría el carácter práctico, la parte artística, saber pincelar cuando tenemos que pincelar con eso analizado, o con esas técnicas que manejamos. Una de las diferencias más importantes entre la psicopatología y la psicología clínica es que esta última contiene un aspecto psicoterapéutico. Nosotros somos psicoterapéuticos, lo que nos planteaba Carolina Navarrete. Esa es la gran diferencia, entre otras. Psicopatologías comunes en niños, niñas y adolescentes. Trastornos ansiosos. Nos vamos a leer la tabla, ¿ya? Trastornos afectivos. Trastorno del comportamiento de la conducta, el consumo de alcohol y drogas, trastornos alimenticios, esquizofrenias o brotes psicóticos, o cualquier otro tipo de trastorno, como por ejemplo los trastornos ya más ligados al ámbito más sistémico familiar. Una vez comprendiendo
esta base, ya podemos hablar de psicopatologías. ¿Y cuál es nuestra misión como psicólogos dentro de esto? ¿Cuál es la misión que tiene el psiquiatra dentro de esto? ¿Y quiénes son, en este caso, los que estudian las distintas psicopatologías a nivel científico? Pero aparece un factor que es súper importante y que no puedo dejar de nombrar, que también tenemos que visualizar el diagnóstico sistémico. Si no es causa y efecto, ya las ciencias posmodernas nos dicen que no es causa y efecto, es algo circular que se retroalimenta constantemente. Y ahí en Latinoamérica tenemos grandes referentes. En México hay muchos sistémicos muy referentes. En Argentina, ¿para qué decir? Ahí Marcelo Severio. En Chile también tenemos, en España también tenemos. Entonces, tenemos que también integrar la visión del diagnóstico sistémico. Yasser Ibrisky y Rodríguez, argentinos, establecen que el diagnóstico sistémico es un proceso que atraviesa también etapas. La primera es observar el sistema, elaboración del observado a través de un análisis de información, y desde ahí se hacen hipótesis diagnósticas sistémicas para finalmente terminando en una elaboración de informe o plan de intervención, teniendo como propósito conocer el sistema que se está observando. Y para eso tenemos que considerar la dinámica familiar, sistémica, que se da frente al niño que tiene esa psicopatología, observar su estructura, sus roles, sistémica más clásica, terapia estructural, rol disfuncional, y también ver la problemática central o los problemas que ellos ven como problemáticas centrales, o como diría un sistémico, la queja, o como diría en este caso un clínico, el motivo de consulta. Pero adicionalmente también tenemos que visualizar los distintos problemas satélites, como dice Marcelo Severio, que existen alrededor de ese problema mayor. Hay algunos diagnósticos sistémicos que me gustaría mencionarle, porque sé que igual esto no se enseña o se profundiza tanto en pregrado, pero por ejemplo la presencia de escalada simétrica a nivel de sistema familiar. Ahí ya en este caso la Sandra Melissa nos decía, estos papás se ven sobrepasados con el diagnóstico muchas veces y se provoca una escalada simétrica. Por lo general uno se culpa a uno, el otro se culpa al otro, y ahí empieza, y eso empieza a escalar. Tenemos que visualizar cuando hay escalada simétrica y cuando nos incluyen a nosotros dentro de la escalada simétrica. Interesante. O cuando nos incluimos. Tenemos que observar los mitos familiares, el tema social y cultural, las alianzas, las coaliciones, las triangulaciones. Observar las dificultades comunicacionales. Por ejemplo, en esto entra la incongruencia de la comunicación, la disonancia o la paradoja, como decimos los sistémicos. Ejemplo, una madre dice a su hijo que lo quiere, pero muestra un lenguaje no verbal de desprecio. Cosa común en consulta. Sí, a mí me importa mi hijo. Al papá. Y se sentó en una esquina. Tenemos que observar eso en nuestros padres y madres cuidadores. Entonces esta comunicación doblemente vincular o paradojal ya es importante visualizar. Pero a la vez también los axiomas de la comunicación. Tenemos que ver esos axiomas que nos dio Paul Vaslavic y todos estos comunicacionalistas que se daban en este grupo de Palo Alto en San Francisco, Estados Unidos. Tomen nota, ya en una hora no vamos a poder verlo todo, pero los axiomas de la comunicación son súper importantes de estudiar. Y eso lo googleamos, ya, o si compramos un libro mucho mejor o buscamos artículos científicos para ello. O bien, van al curso donde va a estar 8 horas de esta masterclass. Seguimos. Otro punto central, otra clave, es la comprensión de parte de los padres, madres y adultos significativos del rol del paciente índice. Esto tenemos que tenerlo claro nosotros también, ¿ya? Para poder transmitírselo a los consultantes.
Es fundamental tanto que padres, madres y adultos significativos comprendan el rol del paciente índice dentro de la propia terapia. Esto va a ayudar a que ellos participen de manera más efectiva, que colaboren mucho más. Cuando se logra comprender este rol, los adultos tienden a apoyar mucho más el proceso. Y dejan de culpar al niño o adolescente. Si no, nos damos cuenta que el problema también es familiar sistémico. Y no tan solo familiar sistémico, porque de repente está en el suprasistema como en el colegio. ¿De qué se trata esto del rol de paciente índice? Se trata del consultante, como dicen los sistémicos, paciente, como dicen en otras corrientes, usuario, cliente, como quieran llamarle, al que la familia cataloga como que presenta los problemas. Es el niño, es la niña, es el joven, es el adolescente. Él tiene problemas de conducta. Él le pegó al compañero. Él no se queda quieto. Él no se concentra. Él se aísla. Ojo con eso. Él tiene brotes psicóticos. Él nos quiere ahorcar, como decía la compañera. Ojo con eso. En primera instancia, las familias asisten a terapia muchas veces por la aparición de síntomas en algún integrante o subsistema del sistema familiar. Puede ser incluso en el nivel de pareja cuando se quieren separar, ¿o no? Por lo general se le cataloga como paciente identificado o paciente índice. Es importante considerar los síntomas que en el fondo traen estas personitas o estas personas, porque en el fondo da la señal de alerta, da la señal de alarma. ¿Ah? Que algo se está desajustando dentro de ese sistema familiar o subsistema. Por ende, resumida cuenta, el paciente índice o el rol que cumple es de alerta, es de alarma, es la fiebre que nos dice que algo pasó. Cuando los padres logran ver esto, dejamos de culpabilizar y vemos al sistema y nos hacemos corresponsables de este proceso psicoterapéutico. Un tercer punto clave es sí o sí apoyar emocionalmente a estas madres, padres y adultos significativos. Tenemos que apoyar. Recuerdo a un niño de rasgos TEA tardío que me tocó diagnosticar, 14, 15 años. Yo solicito una evaluación psiquiátrica. Dentro de esa evaluación psiquiátrica, la psiquiatra diagnosticó psicosis infantil. Y a mí no me cuadraba el diagnóstico. Como soy muy sistémico, hice una intervención y fui a donde la psiquiatra y no estamos de acuerdo. Ahí es importante las supervisiones clínicas de ustedes. ¿Ya? Y estudiar mucho. Yo siempre digo, el psicólogo podemos verlo de manera muy negativa o de manera muy positiva, pero tenemos que estudiar constantemente, estamos sonados. Yo prefiero verlo como algo positivo. Entonces, no estaba de acuerdo con esta psiquiatra. Imagínense a los padres, bueno, ahí en este caso Sandra Melissa nos puede, de hecho ya nos relató la angustia que sienten estos papás cuando se les da este tipo de diagnóstico, que son muy iniciales, porque son primeros brotes. Tampoco es que se esté configurando su personalidad en esta época, o en esta etapa del ciclo vital. Es fuerte, pues. Entonces estos padres quedaron con una angustia tremenda y obviamente validamos esa emoción, hicimos técnicas de respiración, de relajación, sin fin de técnica para que los padres estuvieran más tranquilos. Obviamente aquí viene ya el estilo de cada uno y también de las supervisiones que van teniendo y la experiencia que van teniendo. Y yo le digo que no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Mi diagnóstico más hace un rasgo TEA tardío y que eso estaba influyendo obviamente en la familia. Metemos multidisciplina. Neurólogo, yo le solicito un escáner y adivinen qué había. Un quíster en el cerebro. Acuérdense, en la psicopatología, cuando hablamos de una psicopatología, no solo estamos nosotros los psicólogos, no solo está el psiquiatra. Y había un quiste. Actualmente ese joven está estudiando psicología. Y va a ser colega de nosotros. Imagínense si nos quedamos con ese diagnóstico lo perdemos y perdemos a esa familia.
hubiésemos perdido un futuro psicólogo, un futuro colega. Por eso es importante esta masterclass, aunque dure 1 hora. Seguimos. Entonces tenemos que apoyar a estos padres, tenemos que contenerlos, tenemos que estar ahí, tenemos que empatizar. Partimos la sesión empatizando con nosotros mismos. Y nos cuesta. Imagínense a ellos. ¿Cómo podemos abordar este acompañamiento? Ya, la colega nos decía ahí, la Giselle, y aquí es donde entra la Diana. Y en este caso podemos derivar, si somos netamente clínicos y no tenemos habilidades sistémicos familiares, a una terapia familiar. Tenemos que integrar a los padres dentro del proceso psicoterapéutico. Verlo a ellos también como personas que están sintiendo, validar también sus emociones y también trabajarlas. También sus comportamientos y su conducta. Y también ver qué modelo de crianza traen. Y también ver cómo influyen en los distintos sistemas, en el trabajo. Capaz que estas personas que tienen hijos TEA y en el trabajo no lo están ayudando. Y se está llevando toda la carga a la mamá, como cuidadora. O esa mamá o papá que tiene que ir día por medio al colegio porque el niño tiene déficit atencional con hiperactividad y además impulsividad, y por ende lo citan el apoderado y lo suspenden constantemente. Tenemos que ver cómo se sienten ellos. Tenemos que sentir qué sienten ellos. Y por ende tenemos que trabajar con esos subsistemas del sistema familiar. De repente, por ser mamá o papá, nos olvidamos de ser pareja. Nos olvidamos de ser mujer. Nos olvidamos de ser hombre. Nos olvidamos de ser yo. También tenemos que derivar. Si vemos a ella que está muy mal, derivemos. Trabajemos en red. Veamos el equipo multidisciplinario. Hagamos redes con otras instituciones. Y también apoyémonos de talleres, incluyamos hartos padres, hagamos terapia de grupo. ¡Hagamos terapia de grupo! Y también para los adultos significativos. Otro punto clave es establecer una adecuada alianza. Acá tendemos siempre a crear el rapport o la alianza terapéutica con el niño, niña, adolescente. No, no son solo ellos. También tenemos que crear con ese adulto significativo. Si hay un niño de residencia, de hogar, no sé cómo se dirá ya en México cuando están institucionalizados, y viene el cuidador, o viene la tía, o viene la enfermera, creamos rapport, creamos vínculo, creamos alianza también con esa institución. No solo con el niño y niña. Y si tenemos que generar un vínculo en el colegio, generamos el vínculo en el colegio. Si esa profe o orientador o psicólogo educacional nos va a ayudar, hagamos hoy día una reunión por Zoom. Tenemos Zoom. Hagamos una videollamada por WhatsApp. O mandemos un mail. Según Martínez, 2014, refiere que el concepto de alianza terapéutica es una relación interpersonal entre el paciente o el consultante y el terapeuta, que es necesaria para el tratamiento. Ya Molina y su grupo nos manifestaban que, en este caso, la alianza terapéutica establece o se distinguen distintos acuerdos dentro del espacio. También aparecen las valoraciones dentro del espacio, que también nosotros participamos, somos parte del sistema, destacando el compromiso de los objetivos. Afirma que ambos participantes, agrego, familias, adultos significativos, madre o padre, ¿se dan cuenta que en la definición no están? Somos relevantes. Para el cumplimiento de objetivos, y tenemos corresponsabilidad. Las ventajas de una adecuada alianza terapéutica. Ya en el 98, Style y su grupo realizaron estudios sobre la relación a la alianza terapéutica y el resultado final del proceso psicoterapéutico manifiesta que un adecuado vínculo en las primeras sesiones podría generar un resultado óptimo para el desarrollo de la psicoterapia. Es decir, existe una estrecha correlación positiva entre la alianza terapéutica y el resultado del proceso.
de la terapia. Y esto ya viene del 98 y así sucesivamente de más atrás. Sabemos que el vínculo es importante, pero incluyamos a los padres, a las madres. Ya Santibáñez, Roma y Binet en el 2009 realizaron un estudio que se llevó a cabo en la ciudad de Temuco, acá en Chile, el cual evaluó la efectividad de la psicoterapia individual y su relación con la alianza terapéutica. Los resultados informan que hay un sesgo positivo que se asocia significativamente a la alianza terapéutica, percibida por el consultante y que da un buen resultado o bien que da resultado con la psicoterapia. Ahí tenemos un estudio latino. Musitu y su grupo afirman: si el adolescente percibe un bajo apoyo del padre y la madre, tenderá a presentar una autoestima social más baja, a participar con mayor frecuencia con conductas violentas y probablemente mostrará problemas de ajuste escolar. Ya acá estos investigadores o académicos nos están diciendo que también tenemos que promover los vínculos entre ellos. Hijo, mamá, hijo, papá, hermanos. Todo se interrelaciona con todo, como dije al principio. Orcasita y Uribe, 2010, hacen referencia en que el periodo de la adolescencia hay factores protectores que fomentan un buen y exitoso crecimiento. Un ejemplo de esto es la aceptación incondicional de padres o figuras significativas. Además, establecen que el vínculo con los padres contribuye de manera importante en el desarrollo de su conducta. Más investigaciones que nos hablan de la importancia. Y por último, tenemos, no sé cómo estoy en el tiempo, estoy perfecto, nos quedan 3 minutos. Clave número 5 de esta masterclass, el entrenamiento en habilidades parentales. Barudi ya define la habilidad parental como la plasticidad de las madres y los padres que le permiten dar una respuesta adecuada y pertinente a las necesidades de sus hijos, de manera singular. ¿De acuerdo? Obviamente, esto es importante, el papalia que nos daban. Tenemos que tener claro la etapa del desarrollo en que están los niños. De repente nos derivan un niño con posible déficit atencional a los 5 añitos. No se puede, porque a nivel neurocientífico sabemos que el lóbulo frontal, especialmente el área de atención, se empieza a desarrollar de los 6 años. No podemos tener o diagnosticar un déficit atencional a temprana edad. Pero resulta que si observamos el desarrollo vital de ese niño, nos damos cuenta que él todavía tiene dificultades en el lenguaje comprensivo y expresivo. Y no hay un TDA. Porque todavía no logra comprender las reglas. Y más, ojo, ahora, atención, que vivimos una pandemia y nuestros pequeños estuvieron encerrados. Entonces, ¿ahí dónde mandamos? ¿Dónde derivamos? ¿Dónde hacemos la consulta? Fonoaudióloga, fonoaudiólogo. Interesante. Otros autores conceptualizan que el tema de habilidades parentales es la capacidad de los padres y madres de adaptarse a las etapas evolutivas del hijo, sea consanguíneo o no. Interesante, consanguíneo o no. Va desplegado, ya proporcionado también a los cuidados sociales, personales, educacionales, que cada uno, o cada niño, niña o adolescente necesita en su desarrollo. Pero ojo, aquí yo también integro al ciclo vital de la pareja también. Veamos el desarrollo de la pareja. Tenemos que estar atentos al desarrollo del ciclo vital de la pareja y el ciclo vital de la familia. Anoten ahí para estudiar. Siendo la piedra angular de esto un buen desarrollo cognitivo y afectivo de parte de los cuidadores, el cual garantiza el mismo estilo de los niños en cuidado. Conclusiones. Esto me siento orgulloso porque terminé efectivamente en la hora que correspondía y creo que lo logré. Era mi desafío. Conclusiones, preguntas. No sé si acá ingresa Cristóbal o lo hago yo. No, como el micrófono ya está habilitado para todos, Muchas voy a gracias, Cristóbal. consultar, pero Súper pero tranquilo. respondo lo que habíamos hablado antes. El Perfecto. tiempo también. Estoy estructurado con lo que me dijiste. Preguntas, conclusiones.
Pablo Emilio, que te vi moviendo la cabeza constantemente. ¿Qué sensación te queda o con qué frase te va o qué te causó sentido de la masterclass de hoy día? Ay, pues repasando, por ejemplo, bueno, recordando tiempos donde llevé psicopatología, em, entre, entre mis compañeros decíamos mucho acerca de leer las características de cada trastorno. Sucede algo muy extraño entre los humanos. Creo que es como una característica que tenemos todos, que es que tanto te empiezas a identificar en la información que recibes de fuera. Entonces, pues a fin de la clase de psicopatología, yo me acuerdo que era como, no, pues seguro tengo esto y seguro tengo esto y seguro tengo esto. Entonces, y no era el único, pues. O sea, no es, no es así que tenga toda la... Sí. Oh, se nos fue Pablo Emilio. es algo a considerar. Ah, se está trabando, ¿verdad? Sí. Dale. Se trabó Pablo Emilio. Sí, sí, se trabó. Ya, creo que ya se estabilizó. Para cerrar, en una palabra, en una frase, ¿qué te pareció la masterclass? Muy buena, porque justo como que hace que pues veas la, la relación o el vínculo de los significados, de cómo funciona cuando te con alguien con una psicopatía. Perfecto, ¿no? Se nos quedó ahí pegado. Quedamos con el muy buena y con la etiqueta de repente que incluso a nosotros nos pasaba. Perfecto. Carlos Reyes, en una palabra, en una frase, ¿qué te pareció la masterclass? No, espectacular. Sobre todo me hizo mucho sentido lo que son perder el miedo a las derivaciones. Mm, Muchas veces nos creemos que tenemos la verdad absoluta cuando estamos empezando. Nos damos cuenta que sí tenemos más gente que nos puede apoyar. Y lo otro es lo que llaman en otras tendencias, también en otras líneas, la psicoeducación. También involucrar teóricamente a la familia es muy importante. Así que te agradezco mucho porque esto fue espectacular. Te me adelantaste porque ese sería el sexto punto clave. Y bueno, está en el curso completo, pero me parece súper bien la psicoeducación y qué bueno que lo integraste. Lo agradezco. Súper bien, Carlos. Perfecto. ¿Quién más? Sandra Melissa, ya que participaste ahí, harto. Sí, resumido, bueno, me parece súper interesante, como siempre un genio, Ricardo. Y yo lo que digo que sí me parece importantísimo el abordaje integral de diferentes disciplinas, diferentes ámbitos, donde este niño, niña o adolescente está inmerso, ya sea de la escuela, otras instituciones que todos, digamos, puedan como colaborar un poquito de cada ámbito donde está este niño o niña con esta patología. Eso es fundamental, trabajar en red. Eso es fundamental. Y la otra, la última, pequeñita, es que a veces los diagnósticos siempre, por ahí dar una vuelta en el diagnóstico, porque a veces muchas veces están como que las cosas tienen que encuadrar sí o sí, y es como, bueno, le ponemos diagnóstico porque es más fácil como para llevarlo por ese camino. Y no siempre es así como eso que comentaste básicamente. Qué buen punto. Muchas gracias. Lo que dice ahí Sandra Melissa es importante. De repente el sistema, no sé cómo será en México o en otros lugares, pero acá hay sistemas por políticas públicas donde de repente la depresión es tratada de manera gratis. Entonces de repente tenemos un diagnóstico y el colega en salud pública viene y pone el diagnóstico de depresión para que pueda tener, en este caso, la atención gratuita, pero el diagnóstico no es ese. Entonces ahí tienen que tener claridad, tenemos que tener ojo con eso, con los diagnósticos que traen. No tengan miedo de evaluar, no tengan miedo de visualizar al sistema, el sistema familiar, etc. María del Carmen García dice muy interesante, constructivo, muchas gracias. El Israel nos dice las habilidades parentales no siempre cubren las necesidades psicopatológicas crónicas del sistema familiar, a pesar que estas sean una prioridad. Exacto, todo, como dijo ahí en este caso Sandra Melissa, hay que integrar. Es parte del taco, como le dicen allá. Necesitamos harto ingrediente. Muy interesante, amplio, ayuda a mirar integralmente, es exacto lo que se buscaba con la masterclass. Y Rosa, muchas gracias por compartir, tan importantes puntos a considerar. Sí, muy bien.
La última persona, Carolina, no te puedo dejar si tú participaste. En una palabra, en una frase. ¿Qué te pareció la masterclass? Y con esto cerramos para que Cristóbal haga lo siguiente que el concurso. Sí, pues resalto la importancia que tiene nuestra gran labor. No tan solo es con el consultante, la familia, el contexto, todo, y no tener miedo también de trabajar en una red de apoyo. Darle también, entender que los referentes teóricos son eso, son un referente, pero no tenemos que casar como cajoncitos y querer poner y ubicar siempre a alguien en el Perfecto. Muy bien, Carolina. Quiero sumar ahí algunos puntos clave para cerrar, que viene con lo que decía en este caso nuestra colega, la Giselle, al principio, que le sigo agradeciendo. Tenemos que ir a terapia nosotros. Y lo segundo, tenemos que supervisar los casos. No tengamos miedo a supervisar los casos complejos. Pidamos supervisión. Más la psicoeducación que nos presentaba Carlos. Ahí ya tenemos 8 puntos claves para trabajar con padres, madres, cuidadores, con diagnóstico psicopatológico. Con eso cerramos, Cristóbal. Estoy listo. Continúas tú. Gracias a todos. Cristóbal continúa con el concurso. Sí. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Ricardo Enríquez por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Dame un momento.